Amén. Dios ha sido bueno, su misericordia ha estado aquí con nosotros una vez más. Damos gracias a Dios. Le invito a que se ponga de pie porque ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de oír la palabra del Señor? Amén. Entonces les invito a que se ponga de pie. Si me ayuda a orar. Si puede poner sus manos en dirección hacia mí para que el Señor tenga misericordia y me use. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en el que nos permites estar en tu casa, Señor, para poder venir a escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Así como manda, Señor, el pan cada día, Señor, a nuestra mesa. Hoy, Señor, una vez más estás mandando esa palabra, Señor, que pusiste en mi corazón. Ayúdame, Señor, a poder desenvolverme en tu espíritu para que tu pueblo sea edificado a través de tu palabra, Señor. Bendice a los que estamos aquí, bendice a los que están detrás del micrófono, de la transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor, hermanos. Hoy le quiero hablar de este tema. Ya lo puede estar viendo ahí en la pantalla, que se llama Los llamados. Amén. Como subtítulo le puse ¿cómo somos llamados y para qué somos llamados? Y le puse ahí el versículo que todos conocemos, que es el de Mateo 22:14, que dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Y como usted sabrá, hermanos, a veces cuando uno lee la Biblia, se pasa por alto muchas cosas. Y yo aquí le quise poner la lupa al llamado, porque muchas veces hemos puesto la lupa sobre lo que es ser un escogido y sobre lo que es ser fiel. Amén. Porque sabemos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero realmente, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, pues los escogidos son aquellos que respondieron al llamado. Amén. Pero a la luz de la palabra, aquí le voy a cambiar la diapositiva para que usted la pueda ver. Quiero leerles 2 Corintios 5:17 para empezar el tema, que dice: de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Quiero que me acompañe a ver a la luz de la palabra para escudriñar la nueva identidad que Dios nos ha dado y responder al llamamiento santo al cual hemos sido llamados. Amén. Y es importante, hermanos, que les lea este versículo de 2 Corintios 5:17, porque realmente a nosotros Dios nos hizo un llamado. Amén. A todos nos hizo un llamado de una manera diferente, pero todos los que estamos aquí estamos porque de alguna manera el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo sí fui llamado y yo estoy seguro que todos los que estén aquí también. Pero a la luz de la palabra tenemos que ver a qué fuimos llamados. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, amados hermanos, ya saben y otros no. Pero quiero enfocarle ahorita, primero partir en dos el tema. Primero quiero mostrarle cómo es usted llamado delante del Señor y después entrar en el tema de para qué fue llamado. Amén. Entonces quiero ponerle esta diapositiva para que usted preste atención y le puse cómo somos llamados. Amén. Porque esta es nuestra identidad. Ahí le puse los versículos para que usted le pueda tomar una foto y después lo pueda escudriñar en su casa. Y somos llamados primeramente hijos del Dios viviente. Amén. Somos llamados robles de justicia, plantío del Señor,
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, puertas eternas, amén, pueblo adquirido por Dios, amigos de Dios, la luz del mundo, la sal del mundo. Pero también somos llamados, mire qué bonito, somos llamados perfecta mía, paloma mía, hermana mía, amada mía. Esta es una de las identidades con las que el Señor nos llama. Esa es la identidad que le da a su iglesia, pero realmente, si buscamos en la palabra, se nos dan más nombres. Amén. Y no sé si alguien me puede aportar uno extra, pero hay muchísimos. ¿Y por qué es importante que sepamos? Porque todo esto, como el Señor nos llama, eso es lo que ahora somos. Paloma mía, amén. Preciosamente, o la más hermosa de todas las doncellas también. ¿Y por qué es necesario que sepamos cuál es la identidad que tenemos como iglesia? Bueno, pues es necesario que sepamos que ahora, como ya somos nuevas criaturas y respondimos al llamado, porque muchos son los llamados y nosotros somos los escogidos, sepamos que ahora somos esos robles del Señor. Amén. Que somos puertas eternas. Pero puertas, ¿para qué? ¿Qué hace una puerta? Una puerta se abre. ¿Para qué? Para que entre alguien. Bueno, pues déjenme decirle, hermano, que usted es una puerta, no sé si sabía. Usted es un portal, una puerta, ¿para qué? Para que entre el Rey de la Gloria. Amén. ¿Y para qué es necesario que conozcamos nuestra identidad? Porque muchas veces en la vida, hermanos, uno parece que, siendo ya cristiano, uno parece que no es cristiano. Muchas veces por nuestras actitudes, muchas veces por nuestro carácter, muchas veces incluso por el pecado, por la falta de fe también. Pero realmente, si le ponemos la lupa a todo este llamamiento que se nos hace, que somos hijos del Dios viviente, que somos la amada del Señor, que somos la luz del mundo, que somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, y nos ponemos a pensar, bueno, si yo soy eso, ¿por qué no vivo así? Amén. Y muchas veces es porque no le damos el lugar al Espíritu Santo para que conozcamos cuál es la identidad que tenemos como iglesia. Amén. Entonces, ahora yo quiero leerles esto que está en Primera de Pedro 2:21, porque ahí le puse con letras amarillas para que lo puedan leer hasta abajo, que dice, pues para esto fuisteis llamados. Amén. Y se lo voy a leer porque es palabra y es importante que lo conozcamos. Y dice así, miren, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si veis que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y santo, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y si quiere ahí se lo dejo para que usted le tome una foto y lo siga leyendo en su casa. Me voy a saltar hasta el versículo 20, que dice,
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Amén. Y les pongo esto, hermanos, porque empieza diciendo, como dándonos instrucciones, diciendo, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Y ese también es un llamamiento que se nos hace como iglesia. Amén. Porque si ahora tenemos esta identidad como la amada, como la paloma, como la perfecta, como la luz del mundo, como los hijos de Dios, como robles de justicia, como el huerto del Señor, linaje escogido. Entonces, ¿cómo va a haber en nosotros maldad, engaño, hipocresía, envidia? Entonces nosotros, hermanos, fuimos llamados para que suframos por Cristo. Amén. Así lo dice el versículo 20. Amén. Entonces quiero pasarme a la siguiente diapositiva y le quiero leer ahora para qué fuimos llamados. Amén. Ya que ahorita ya leí la identidad de cómo el Señor nos llama, ahora le quiero pasar a la siguiente parte del tema. Lo primero nada más era para que viéramos cómo es que el Señor nos llama, qué identidad tenemos ahora que somos nuevas criaturas y que estamos en Cristo. Pero ahora este es el llamamiento que se nos hace. Y una de las cosas, y la más importante, es que somos llamados para amar. Amén. Y es que todos amamos, hermanos, la verdad. Todos amamos a nuestros padres, los que tienen hijos a sus hijos, los que tienen mascotas a sus mascotas. Porque cuando fuimos diseñados, cuando el Señor nos creó para eso, nos creó para amar. Amén. Yo no sé usted, pero usted ama. Puede amarse a sí mismo, puede amar a su prójimo, puede amar a su familia, pero realmente es importante que no olvidemos que la palabra de Dios nos enseña que en el último tiempo los hombres serán amadores de sí mismos. Amén. Y esto es muy peligroso, hermano. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es amar a Dios. Y lo que pasa con esta última generación es que desecharon a Dios, dejaron de amar a Dios y se amaron a ellos mismos. Amén. Entonces, uno de los llamamientos por los cuales nosotros estamos aquí es porque nosotros somos escogidos. ¿Cuántos de aquí creen realmente en su corazón que fueron escogidos por el Señor? Entonces usted respondió a un llamamiento, y ese llamamiento es a amar. Amén. Hay muchos más, pero yo solo me enfoqué en 8. Dice así en Romanos 12:10, si tiene su Biblia me puede ayudar a leer, y dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y Deuteronomio 6:5 que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Es un mandamiento y es un llamamiento que se nos hizo a nosotros. Amén. Lo segundo para lo que fuimos llamados, hermano, y que yo le puse ahí, es a la santidad. Amén. Y le quiero leer primera de Pedro 1:15 y 16 que dice: sino así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Y Romanos 1:7 que nos lo deja muy claro, que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y es importante que conozcamos el llamado que nos hace el Señor, porque realmente la vida
de un cristiano es muy difícil. Y yo creo que está de más que lo diga porque todos lo sabemos. Todos sabemos que es muy difícil permanecer siendo fiel y santo, pero con la ayuda del Espíritu Santo pues lo podemos lograr. Amén. Les quiero leer esta diapositiva. Dice: lo tercero para lo que fuimos llamados es a la comunión con el Hijo. Amén. Y eso viene en 1 Corintios 1:9, que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y aquí me quiero detener un poquito, hermanos, porque la comunión con el Hijo es la coinonía. Y esto me hace pensar a mí en cuando nos reunimos aquí en el templo del Señor. Amén. Muchas veces hemos escuchado, bueno, yo he escuchado que dicen: no, pues es que no es bueno ir a la iglesia porque los pastores solo te sacan el diezmo, solo quieren dinero. Pero realmente, cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, venimos a un lugar en donde sentimos la presencia del Señor. Venimos a escuchar su palabra, venimos a deleitarnos en su presencia y venimos también a cumplir este llamamiento que viene en 1 Corintios 1:9, en donde se nos hace el llamamiento a tener comunión con el Hijo. Amén. Yo no sé si usted sabía, pero yo creo que sí. Pero el hermano que está a la par de usted es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando usted viene a la casa del Señor y tiene comunión con su hermano que está al lado de usted, usted está teniendo comunión con el Hijo. Por eso la palabra de Dios dice que cualquiera que le diga a su hermano, ¿cómo es? Fatuo. Cualquiera que le diga a su hermano tonto se convierte en reo del infierno. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice tonto a su hermano, y no digo que lo diga, no, es un ejemplo, usted le está diciendo tonto a Cristo. Amén. Por eso lo primerito que le puse yo es que nosotros fuimos llamados a amar. Amén. ¿Por qué amar? Porque el amor es el cumplimiento de toda la ley. Cristo vino a cumplir la ley en su cuerpo, pero toda la ley, los 10 mandamientos y las más de 600 ordenanzas se cumplen cuando uno ama, pero cuando uno ama de la manera correcta. La manera correcta es amar primero a Dios, amarte a ti, amar a tu prójimo y amar hasta a tu enemigo. Es como una evolución del amor. Amén. Entonces, cuando uno cumple el llamado a amar, uno está cumpliendo toda la ley. ¿Por qué? Porque el que ama no ofende. El que ama perdona. El que ama no humilla. El que ama no hace daño. ¿O no, hermanos? Porque qué padre que ame a su hijo, que le pide un pan, le va a dar una piedra o una serpiente. Amén. Entonces nosotros tenemos que conocer que el llamamiento que el Señor nos hizo, primeramente es al amor. Porque en el amor se cumple toda la ley. Amén. Porque el amor lo llena todo. El amor lo cumple todo. Y nuestro amor, siendo sinceros, está siendo perfeccionado. Porque nosotros estamos en la senda del justo. Y la senda del justo es como la luz de la aurora. Y la luz de la aurora va de aumento en aumento. Como quien dice, de paso a paso. No es perfecto de la noche a la mañana. ¿Y por qué es muy importante el amor? Porque la Biblia dice, y esta es la condenación. Fíjense cómo dice, no sé si lo han leído. Y esta es la condenación, que la luz llegó a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué fue condenado el hombre? Por el amor. O sea, el amor es un arma de dos filos, porque nosotros como humanos
fuimos diseñados para amar. Vas a amar sí o sí, pero ¿vas a amar a Dios o vas a amar las tinieblas? Amén. Pero de que vas a amar, vas a amar. Porque la condenación no es que los hombres no amaron la luz. Los hombres sí amaron la luz, sí la amaron, pero amaron más las tinieblas. Amén. Entonces sí me está copiando, ¿verdad? Entonces el llamamiento que nos hacen a nosotros, que ya no nos digamos a nosotros la iglesia, digamos como la identidad que tenemos, porque usted se puede llamar de todas estas formas. Usted se puede llamar que usted es la amada, la paloma, la perfecta. Usted es el real sacerdocio. Y no es una simple palabra. Ya se ha puesto a pensar usted que es real sacerdocio, que usted pertenece a la realeza. A lo mejor aquí, como dice el apóstol, estamos todos mal emplasticados, ¿no? Como humanos, pues tenemos defectos, pero realmente dentro de usted hay una luz. Hay una luz que el Señor puso. Hay un fuego que el Señor encendió en usted. Y entonces usted tiene esta identidad. Usted es nación santa. Y lo tenemos que procesar, porque ¿qué es una nación santa? ¿Qué es ser linaje escogido? ¿Qué significa ser plantío del Señor? Aquí le puse Génesis 3:19, que somos polvo. No sé si le prestaron atención, porque la palabra dice: con el sudor de tu frente comerás, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces nos da una identidad también como polvo. Y aquí se pone cardíaco, porque cuando vemos en el Génesis la condenación que le dieron a la serpiente le dijeron: polvo comerás. Y al hombre le dicen: polvo eres y al polvo volverás. Amén. Pero también hay una promesa donde le dicen a la mujer: tendrás enemistad con la serpiente, pero tu simiente aplastará a la serpiente. Amén. Así que se lo puse ahí para que sepa que usted es polvo, porque en algún momento todos nos vamos a ir a la tumba, si es que el Señor no viene, y nos vamos a convertir en polvo. Pero nosotros, al convertirnos en la amada del Señor, en la iglesia del Señor, nosotros ya vencimos. Y el Dios de paz aplastará en breve la cabeza de Satanás debajo de vuestros pies, así como está escrito y así como se lo prometieron a Eva, a la mujer, que es figura de la iglesia. Amén. Entonces, uno de los llamamientos que le leí fue que fuimos llamados a amar. Y qué bonito es amar, hermanos. Y qué bonito es amar a Dios. Pero qué peligroso es amar más a las tinieblas. Es muy peligroso, porque me llama la atención, y se lo vuelvo a repetir, que la Biblia no dice: los hombres no amaron la luz, sino que dice: amaron más las tinieblas que la luz. O sea que en su corazón sí había un amor por la luz, pero su amor no era suficiente, y ese amor los terminó condenando. Amén. Entonces nosotros estamos aquí, tenemos la identidad de la amada del Señor, de la paloma del Señor y todo lo que ya leímos, y el Señor nos llama por nuestro nombre, y nos llama como ya lo habíamos leído, pero también fuimos escogidos porque respondimos a este llamado. Y el Señor vio algo en nosotros, de seguro, porque para que estemos aquí, hermanos, danzando, que a mí me hayan dado el privilegio aquí, gracias le doy al Señor, de compartir la palabra, que es una enseñanza, que podamos estar en el sonido, usted aquí aplaudiendo, porque usted podría estar en cualquier otro lado, pero usted respondió al llamado del Señor. Es necesario que sepamos cuál fue el llamado, por qué fuimos escogidos.
Lo segundo, la santidad, que le vuelvo a repetir. ¿Por qué la santidad? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros aquí, nuestros pastores nos lo han enseñado muchísimo. Se enfocan mucho en enseñarnos que tenemos que ser santos. Y hay un sinnúmero de versículos que nos dicen que tenemos que ser santos. Y cualquiera puede decir, es que es imposible, pero yo creo que el Señor no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Amén. Y yo creo que más que alguno de ustedes ha tenido sus momentos en donde ha permanecido santo delante del Señor. ¿O acaso estoy equivocado? Han tenido sus momentos en donde se han consagrado y han permanecido fieles. Porque una persona que es fiel, ¿cuántos han sido fieles o cuántos son fieles? Esa persona no puede decir que es fiel si no es santa. ¿Ya me explico? Esa persona que está diciendo que es fiel, está diciendo que es santo. Porque la fidelidad va de la mano con la santidad. Porque si yo digo que soy fiel, pero no tengo santidad en mi espíritu, yo no soy fiel. ¿Por qué? Porque tengo comunión en la mesa de los demonios. Y de una fuente no puede salir agua salada y no puede salir agua dulce. O eres frío o eres caliente. Entonces, el llamamiento al que el Señor nos hizo es llamados a ser santos. Amén. Y es una orden, porque aquí no dice en 1 de Pedro 1:15, no dice, si pueden sean santos. Aquí dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y realmente suena muy fácil decirlo. Y yo realmente aquí leyéndolo más fácil, pero realmente vivirlo está cardíaco. Pero es necesario que sepamos, porque el Señor realmente, hermanos, el Señor sí viene pronto. El Señor realmente sí viene pronto. Y Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Y eso lo hemos leído muchísimo. Pero ¿qué significa no tener una sola mancha? No tener una sola arruga. Tenemos que ponerle la lupa a eso. Amén. Y aquí en el tercero que le leí, que es llamados a tener comunión con el Hijo. No está hablando solamente de la comunión que tenemos cuando adoramos al Señor en su casa, o cuando usted en su casa hace adoración o hace una oración con el Señor, porque ahí está teniendo comunión con el Hijo. Está hablando del amor fraternal entre hermanos. ¿Por qué? Porque no sé si usted sepa o si ya le puso la lupa, pero de las 7 iglesias en Apocalipsis, solo una es arrebatada. Solo a una le dicen, he puesto delante de ti una puerta. Y a la única iglesia a la que le abrieron la puerta para que subiera, fue a la iglesia que tenía amor fraternal, amor entre hermanos. Amén. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo no me meto en problemas con nadie y todos aquí somos hermanos. Yo los amo en el amor de Cristo, pero realmente yo a veces, hermano, me llego a enterar de unas cosas que pasan entre nosotros, pero yo no opino, yo no digo nada, pero me hace pensar cómo está nuestra comunión con Dios, porque si entre hermanos no tenemos ese amor fraternal, ¿cómo vamos a decir que tenemos ese amor fraternal con Dios? Porque usted es Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted dentro de usted, cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí. Porque si me ve a mí, me destruye. Lo ve a usted y lo hace polvo. Cuando el Señor lo ve a usted, lo ve a través del sacrificio de Cristo. Y ve la luz de Cristo en usted. Y por eso es que el Señor renueva su misericordia. El Señor dice, este tiene a Cristo. Este aceptó a mi Hijo y renueva su misericordia cada mañana. Y realmente el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Y yo le invito, ahorita que estamos leyendo,
a que cumplamos como hermanos, todos en unidad, este llamamiento al cual fuimos llamados, y que es muy importante, porque la palabra de Dios dice que si no amamos al que vemos, ¿cómo decimos que amamos al que no vemos? Pero cuando usted me ve a mí y cuando yo lo veo a usted, vemos a Cristo. Y es muy interesante porque cuando Pablo, usted sabe que Saulo, que le cambiaron el nombre Pablo, él mataba cristianos, eso ya lo saben todos. Muy impresionante que cuando el torbellino se le aparece, el Señor Jesús no le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los míos, a mi iglesia, a mi amada, a mi paloma, a mi perfecta, a mi nación, a mi pueblo? Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque es directo con Cristo. Cuando usted se mete, hermanos, con uno de sus hermanos, se está metiendo con Cristo. Cuando usted habla mal de un hermano, y no digo que pase, pero yo sí he escuchado. Y yo realmente creo en mi corazón que al Señor no le gusta eso. Al Señor no le gusta que hablemos mal de nosotros. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que la lengua es un pequeño miembro, pero puede ocasionar un gran incendio. Y también dice la Biblia, qué interesante que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Por eso si usted dice que es pobre, va a ser pobre siempre. La realidad de la vida. Porque hasta tenemos una alabanza que dice: diga el pobre, rico soy. Usted tiene que decir que es rico. Porque hay muchas riquezas, no nada más está la riqueza económica, está la riqueza de la liberalidad, está la riqueza del amor. ¿Qué otra riqueza hay? Hay muchas. La riqueza de la sabiduría, que la Biblia dice en el libro de Proverbios: el dinero y la sabiduría la riqueza y la sabiduría son dos armas muy poderosas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Aquí me quiero pasar a la otra diapositiva, que dice, otra de las cosas a las cuales fuimos llamados es a fructificar. Amén. ¿Y por qué fuimos llamados a fructificar? Porque no sé si usted sepa, pero sí saben ustedes por qué el pueblo de Israel fue pausado, para no decir desechado. ¿Sabe usted por qué el pueblo de Israel le dijeron: he aquí tu casa es dejada desierta? Bueno, si no sabe se lo digo: porque no dieron frutos. Cuando el Señor vio a la higuera, que es figura de Israel, y la vio sin frutos, la maldijo, y la higuera se secó al instante. Y es muy importante que conozcamos que uno de los llamados que el Señor nos hace es a fructificar, porque la Biblia dice que el hacha está puesta y que todo aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y el llamamiento que se nos hizo a nosotros fue a fructificar. Y dice así en el libro de Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Y yo puedo ver aquí también que los frutos son como una llave, porque muchas veces nosotros hacemos peticiones, pedimos: Señor, sáname, Señor, restaura mi economía, Señor, perdóname una deuda,
Señor, dame esa oportunidad de trabajo. Y realmente el Señor nos contesta, porque el Señor es bueno y el Señor nos ayuda, la verdad. Pero realmente yo lo que veo aquí es que si llevamos fruto, todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo va a dar. Es como una llave. O sea, como que más fácil, pues, a lo que me refiero. Si tú quieres algo, tienes una necesidad, tienes una petición, quieres un milagro en tu vida, quieres restauración para tu familia, quieres restauración para tu vida, tienes que dar fruto. ¿Por qué? Porque entonces cuando tu oración, tu petición suba delante del Señor, va a subir con el fruto. Entonces el Señor va a decir a ese, ¿por qué? Porque va a haber una llama. ¿Por qué? Porque el que lleva fruto, acuérdense que el primer fruto es el amor. Este ama más, este me ama más. Y es como, aquí se podría malinterpretar como decir, no, pues ahí están como si hubieran favoritos. Y realmente no es así, porque de los 12 que estaban con Cristo, solo 3 fueron al monte de la transfiguración, pero de los 3, solo uno era el amado. Y es Juan, y Juan da testimonio de eso, y él dice, Juan, el discípulo al que el Señor amaba. Y también dice, el discípulo que amaba al Señor, porque Juan se recostaba en el pecho del Señor, porque el amor que había en Juan, la llama que había en Juan, era muy grande. Y no que los otros no amaran al Señor, sí, pero el fruto del amor que dio Juan era mayor que el de los 12. Entonces, el llamamiento que el Señor nos hace es a que fructifiquemos. ¿Para qué? Porque hay un versículo que dice en la Biblia, y dice, venga mi amado a su huerto, porque nosotros somos el huerto del Señor, plantío de Jehová. Si lo sabían, ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, cada cabeza es un mundo. Su mente es suya, su alma es suya, y usted se le entregó al Señor, su mente. Y su mente es un mundo. Sus ojos ven, sus manos tocan, su nariz respira, su boca saborea. Usted es un mundo. Oye, escucha, ve, tiene todos sus sentidos. Bueno, usted es un huerto del Señor. Y cada uno en lo individual tiene que fructificar. ¿Y cómo vamos a empezar a fructificar? Con el amor. Porque cuando amamos, cuando empezamos a avivar esa llama dentro de nosotros, viene lo que viene siendo la compasión. Y la Biblia dice, revestidos pues de tierna compasión. Y por eso la Biblia dice que el reino, que para que nosotros entremos al reino de Dios, tenemos que hacernos como los niños. No ser niños, hacernos como los niños. Porque un niñito chiquito de 6, 5 añitos, él ama y tiene compasión hasta por los animalitos. Y qué bonito es eso, porque el Señor nos dice, tengan y revístanse de tierna compasión. No nos dice compasión, nos dice tierna compasión. Y es muy bonito porque cuando uno empieza a dar fruto, entonces el Señor empieza a contestar más rápido. Y aquí lo dice, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué es necesario que el fruto permanezca? Aquí lo dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. O sea que a veces hay peticiones que no se nos dan, y yo lo puedo ver así. O sea que a veces pedimos, porque yo he pedido cosas, hermano, al Señor, todos le hemos pedido algo, y a veces no me las da. Y esta palabra, primero el Señor nos habla a nosotros. Cuando te da el tema, te habla porque te está hablando a ti, y con lo que te habló a ti, pues le hablas al pueblo. Entonces, ¿cuál es lo que el Señor me está diciendo? Mira, Antonio,
yo te hice un llamado. Y el llamado que te hice fue a que fructificaras. El llamado que te hice fue a que tuvieras comunión con el Hijo. Te hice un llamado a que amaras. Y el mismo llamado que me hizo a mí es el mismo llamado que le hace a usted. El Señor nos está hablando y nos está diciendo: ámense los unos a los otros, fructifiquen, tengan comunión. Aquí le quiero leer la otra diapositiva. Dice el número 5: alcanzar la gloria y la salvación. Quiero leerle segunda de Tesalonicenses 2:14, que dice, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar esa gloria, hermano? Y fíjese que el Señor, hay un versículo, esto me hace pensar en un versículo de la Biblia que dice que a los que Él antes conoció, a estos mismos también llamó. Pero ¿cuándo? Porque también la Biblia nos hace ver que el Señor siempre ha sido nuestro refugio. O sea que cuando usted vino a la tierra, el Señor allá arriba ya era su refugio. ¿Sí me explico? Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. Pero ¿cuándo los conoció? Está hablando de otro tiempo. O sea, porque y lo más impresionante que dice, y a los que llamó, también justificó. Eso lo sabemos que es a través de Cristo. Estamos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero lo más impresionante que dice es, pues, que a los que justificó, a estos también glorificó. Pero realmente, yo le puedo preguntar, ¿usted ya está glorificado? No estamos glorificados. No tenemos la gloria todavía, porque ¿cuál es la glorificación? La glorificación nuestra es que nosotros tengamos un cuerpo celeste, que en lugar de sangre tengamos luz. Sí sabía eso, ¿verdad? Porque en el libro de Marcos 16 dice, la gran comisión dice, ir por todo el cosmos. Las Biblias lo traducen mundo, pero cuando tú revisas Marcos 16 con los números originales del Strong Concordance o cualquier diccionario, lo que ese versículo dice, id por todo el cosmos y predicad el evangelio a toda criatura. No dice humanos, dice criatura, y no dice mundo, dice cosmos. Entonces, el llamado que se nos hace a nosotros es ir allá arriba, fuera de la esfera celeste, a llevar la luz, porque el Señor ya nos ve como un producto terminado, porque el Señor dice que a los que Él llamó, justificó y glorificó, pero realmente, hermano, no estamos glorificados. Somos mortales todavía. Aunque nuestro cuerpo se pueda morir, pues nuestra alma y nuestro espíritu no, pero realmente no tenemos todavía ese cuerpo celeste que se nos prometió. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo. ¿Y cómo es el Hijo? El Hijo es Dios, es la imagen del Dios Altísimo. Y también me llama la atención porque eso era lo que Satanás quería. Cuando se le habla a Satanás,
creo que es en el libro de Isaías, le dicen, dijiste en tu corazón, subiré al monte hasta arriba y me haré semejante al Dios Altísimo. Eso quería él. Y cuando él anheló eso, lo derribaron. Y le dicen en el libro de, si no estoy mal, de Jeremías, le dicen, ¿cómo has caído tan bajo, oh estrella de la mañana? ¿Por qué cayó tan bajo? Por el anhelo que tuvo. Él era un ser de luz, él era un portador de luz, pero él anheló en su corazón ser como Dios. Y usted que es pequeñito en toda la creación, chiquitito, el Señor lo escogió para hacer su imagen. Porque cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no estoy diciendo que Dios sea hombre. No estoy diciendo que Dios sea hombre, porque la Biblia dice que Dios es luz. Eso dice la Biblia. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Pero la Biblia también dice que Cristo es la imagen del Dios Altísimo. Y que en Cristo, en Colosenses 3:5, habita toda la plenitud de Dios. Dice que habita la imagen completa de su sustancia. Y cuando vemos a través de la palabra el llamamiento al cual nosotros fuimos llamados para alcanzar la gloria y la salvación. Ese es un llamamiento. Cuando el Señor te llamó por tu nombre, sí, te llamó para que seas santo, te llamó para que amaras, te llamó para que dieras fruto, y los llamó para muchísimas cosas más, pero también te llamó para glorificarte. Te llamó para darte un cuerpo celeste, te llamó para darte salvación, darte vida eterna, para mandarte por el cosmos. Y la Biblia lo dice. Y lo invito a que lo lea usted en su Biblia, que lea Marcos 16 y que lo lea con el diccionario para que se dé cuenta que realmente el propósito que Dios tiene con nosotros es mayor del que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y decimos, pero si estoy viviendo a 3 menos cuartitos, no tengo dinero. En mi caso, tengo que trabajar en el solazo para ganarme el pan. Vendo pan para ganarme el pan. Pero es la voluntad de Dios. Porque Él abre puertas y Él cierra puertas. Y Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, yo no puedo decir que ya estoy glorificado, pero más sin embargo, Dios ya me ve glorificado. Porque no me ve a mí, ve a Cristo en mí. Amén. Entonces, realmente, por eso le puse al principio cuál era nuestra identidad. Porque como el Señor nos va a llamar amada, paloma, perfecta, puerta. ¿Puerta para qué? Para que Él entre. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de la Gloria. ¿Para qué nos va a llamar así con esos nombres tan bonitos? ¿Para qué nos va a poner, nos va a endulzar tanto? ¿O nos va a poner todo sobre miel, sobre hojuelas? Porque es muy lindo leerlo. Esa es la identidad. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ve, nos dice, mi amada, mi paloma, porque también la Biblia dice, 80, creo que dice 80 son las reinas, y sin número las concubinas, pero una sola es, la paloma mía, la perfecta mía, la amada mía. ¿Y quién es esa? Sino usted que está aquí sentado. Esa es la identidad que el Señor nos da. Somos la amada del Señor y tenemos que vivir conforme al llamado que respondimos. Porque si estamos aquí es porque fuimos escogidos. Pero ¿escogidos para qué? Para responder al llamado. Y uno de los llamados es a alcanzar la gloria. Porque no es obligatorio, Dios no fuerza a nadie. Porque si Dios, la Biblia dice, refiriéndonos al amor, yo puedo amar. ¿Cuántos aman aquí? La Biblia dice, yo puedo amar, porque Él me amó primero. Pero si Dios te crea y te dice, te amo, porque el amor de Dios es sincero,
y entonces te crea para que en automático tú lo ames. Entonces no es un amor sincero. Es como un robot. Usted crea un robot y lo crea para que lo obedezca. Entonces no es un amor sincero. Si Dios nos hubiera creado para amarlo en automático, entonces no nos da la libertad de mandarnos a la tierra y de que elijamos. Ahí estás, ya te envié a la tierra, elige. Y qué cardíaco es, hermano, que el Señor pone de testigo a los cielos, a todos los cielos y a la tierra, cuando dice: he aquí yo pongo de testigo a los cielos y a la tierra contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero después de eso dice una orden para nosotros, dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. O sea, el Señor no nos obliga, pero nos guía. He puesto la vida y la muerte, elige la vida, vive. He puesto la bendición y la salvación, elige la bendición. Porque qué padre que ama a su hijo le va a decir que escoja la muerte o que escoja la maldición. ¿Sí me explico? Entonces, el Señor ha puesto delante de nosotros la gloria de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzar esa gloria, porque para eso fuimos llamados. Amén. Como sexto punto, y que se lo decía ahorita, yo le puse aquí que fuimos llamados para un propósito. Y no solamente estamos hablando de los propósitos celestiales, sino que aquí en la tierra tenemos un propósito. Pero hay que ver cuál es ese propósito. Porque, por ejemplo, yo, en mi caso, hablo por mí. Ahorita yo estoy, como les dije, vendiendo el pan para ganarme el pan. Pero realmente ese es mi propósito. ¿Para eso fui llamado? Ahora usted que tiene su trabajo y vive, no sé cómo viva, ¿para eso lo llamó el Señor? ¿O hay que averiguar delante de Dios cuál es el propósito que Él tiene para cada uno? Porque una cosa es que Dios tenga un propósito, porque la Biblia dice: he aquí yo conozco los planes que tengo para vosotros, y son planes de bienestar y de continuamente hacerte el bien. Pero hay un pequeño problema, hermanos, que a veces no elegimos la vida, sino elegimos la muerte. Y a veces no elegimos la bendición, escogemos la maldición. Y Dios no puede hacer nada, porque Él puso de testigo a los cielos y a la tierra. El Señor dice: yo, el Señor, pongo de testigos a los cielos y a la tierra. Yo lo puse delante de ti, tú lo escogiste. Entonces, ¿cuál es el propósito? Le quiero leer Romanos 8:28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? El propósito de Dios. Entonces Dios tiene una obra para cada uno, tiene un propósito, tiene un destino. Y le adelanto, hermano, el destino suyo va a ser glorioso. ¿No lo creen? Porque el Señor ya nos ve como un producto terminado. Y Él lo prometió cuando dijo que el que empezó la buena obra, de cierto la terminará. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si el Señor empezó una buena obra en nuestros corazones, Él la va a terminar. Acuérdense que dice que el alfarero estaba moldeando el vaso. ¿Y qué pasó con el vaso en la mano del alfarero? Se le quebró. Somos nosotros. ¿Pero qué hizo el alfarero? Lo tiró, lo recogió, lo rehizo. Entonces, ese es uno de los propósitos que el Señor tiene para nosotros.
no de hacernos el mal, sino de hacernos la misericordia. Y le quiero leer lo que le puse yo aquí como séptimo punto, porque hay muchísimos más. Y fuimos llamados a la libertad. Antes de leerle este versículo que lo deja clarísimo, Gálatas 5:13. Bueno, se lo voy a leer primero, dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces nosotros fuimos llamados a la libertad. ¿Por qué fuimos llamados a la libertad? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos hijos de la promesa. La promesa que le hicieron a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas. Esos hijos somos nosotros. Esa es la promesa. Y nosotros somos hijos de la libre, dice la Biblia, no de la esclava. Entonces nosotros fuimos llamados a la libertad en Cristo Jesús. Por eso también está escrito: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces es importante que conozcamos cuál es el llamado que el Señor ha hecho a su pueblo, cuál es el llamado que nos ha hecho. Porque la palabra de Dios dice: por esto mi pueblo perece, porque le falta entendimiento. Y esto a nosotros nos abre un poco la perspectiva de que el llamado que nos hace el Señor es importante y que por eso fuimos escogidos, porque podemos cumplir ese llamado. Porque si no estuviéramos aquí, cada quien estuviera en su camino, haciendo su propia obra, viendo lo suyo, cada quien en su. Hermano Benito, fíjese que me llama mucho la atención ese versículo, porque dice: vosotros, hermanos, fuimos llamados a ser libres, a tener libertad. Yo antes era una persona que siempre estaba en mi casa yo sola. Yo no sabía convivir con las personas, ni quería, porque cuando dan una cosa, la otra. Entonces mi mayor miedo era el abrirme para convivir con las personas. Entonces yo le hacía una pregunta al Señor y le decía: Señor, ¿para qué me has llamado? Le decía yo. Yo soy de las personas que ni predicaba con los vecinos, que no quería salir y los vecinos me las hacen hasta ahí, pero nunca era de más allá platicar con ellos. Entonces me gusta ese versículo porque fuimos llamados a ser libres. Entonces yo me sentía como encerrada y yo le preguntaba: Señor, porque yo todo el tiempo en mi casa me siento como si estuviera sola. Y me decía el Señor: espera, yo nunca me imaginaba que un tiempo después el Señor tenía un propósito tan grande que iba a convivir con todos los vecinos y los íbamos a tener en una cochera de mi casa haciendo cultos. Y que iba a andar de casa en casa hablándoles de la palabra de Dios y visitándoles. Amén. Es que el Señor nos llamó a la libertad. Amén. Y a ser libres de verdad, no de mentira. Pero como dice este versículo, usemos la libertad para agradar a Dios, para servirnos los unos a los otros, para amarnos, para tener comunión, para amar a Dios. No usemos la libertad para la carne, porque acuérdense que el que siembra para la carne, muerte siembra. Como penúltima diapositiva, aquí está, miren, Colosenses 3:12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas,
vestidos de amor. Todo lo que le puse en rojo es a lo que fuimos llamados, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados para amarnos en un solo cuerpo. Todos los que estamos aquí somos un solo cuerpo y debemos de amarnos para cumplir ese llamado que el Señor nos ha hecho, porque si no nos amamos los unos a los otros, o si hay desprecio en nuestro corazón, o si vemos como menos a los demás y nos creemos superiores, nos creemos mejores, estamos despreciando a Cristo. Porque aún así su hermanito, hermanita, por más humilde, pobre, por más defectos que tenga, somos hermanos. Y yo pongo de ejemplo a mi hermano Raúl, que ya no está, porque todo el mundo lo despreció a mi hermano Raúl. Él es mi hermano, yo no voy a hablar mal de él. Y más sin embargo, todo el mundo habló mal de él, sin saber que estaba hablando mal de Cristo, porque aunque él tuviera sus defectos, él no dejaba de ser Cristo. Y la Biblia dice que nosotros no podemos decir que alguien ya se cayó de la gracia, porque no tenemos ese poder, no tenemos esa potestad, porque la misericordia de Dios es mayor. Y como última diapositiva, porque ya se me acabó el tiempo, para esto también fuimos llamados a la obediencia, a permanecer, a servir, a ser mansos y humildes de corazón, a la justicia, al arrepentimiento, y como último, a beber, a comer y a comprar sin dinero. Amén. Póngase de pie, dele gracias al Señor. Yo espero que de todo corazón respondamos al llamado que el Señor nos ha hecho, porque esto no solo es para mí, esto es para todos, porque toda la palabra es para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Aquí la puedo detener yo la transmisión. Me despido de la transmisión, que Dios les bendiga. Cualquiera que haya visto este tema, realmente espero que haya sido de edificación para que conozca el llamado que el Señor le ha hecho y también cómo el Señor le llama, porque es un gran honor y un gran privilegio ser llamados así, como está aquí. Me despido de la transmisión, que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.